Antes de empezar con las historias, déjenme decirles que dedico 6 horas al día a investigarlas. Solo para ustedes. Denle me gusta ahora. Un segundo de su tiempo equivale a 6 horas mías. Por favor, denle me gusta. Ahora. Comencemos. Hay algo profundamente solitario en conducir un camión de 18 ruedas a través del desierto de Arizona en plena madrugada. La Ruta 66, esa arteria legendaria que alguna vez fue el corazón palpitante de Estados Unidos, ahora yace como un fantasma de su antigua gloria. Con tramos abandonados que serpentean a través de paisajes desolados donde la civilización parece haber olvidado poner su huella. Es en estos tramos olvidados donde la realidad se vuelve más delgada. Donde las historias de lo imposible encuentran terreno fértil para echar raíces en la mente de conductores exhaustos que pasan noche tras noche cruzando el vacío oscuro. Marcus Webb había conducido la Ruta 66 más veces de las que podía contar. Era un veterano del asfalto con 22 años de experiencia transportando carga a través del país, un hombre que conocía cada curva peligrosa, cada parada de camiones decente, y cada trampa de velocidad entre Chicago y Los Ángeles. Había visto amaneceres espectaculares sobre las llanuras de Kansas, tormentas de nieve que convertían las montañas rocosas en un infierno blanco, y noches tan claras en el desierto que las estrellas parecían lo suficientemente cercanas como para tocarlas. Pensaba que había visto todo lo que la carretera podía ofrecer. Hasta aquella noche de octubre de 2019. Era pasada la medianoche cuando Marcus cruzaba un tramo particularmente desolado entre Flagstaff y Kingman. La luna era apenas una astilla delgada en el cielo, y las únicas luces venían de los faros de su Peterbilt cortando la oscuridad como cuchillos. La radio tocaba country clásico a bajo volumen, Willie Nelson cantando sobre carreteras y corazones rotos, cuando Marcus vio la figura al lado del camino. Al principio pensó que era solo un cactus saguaro, esas siluetas distintivas que pueblan el paisaje del desierto de Arizona. Pero a medida que se acercaba, la forma se resolvió en algo inequívocamente humano, una mujer joven parada en el arcén, con el pulgar levantado en el gesto universal de autostop. Marcus frenó instintivamente, aunque una parte de su cerebro le gritaba que siguiera adelante. No era seguro recoger autostopistas, especialmente no en medio de la nada a la 1 de la mañana. Pero algo en la postura de la mujer, la forma en que se mantenía completamente inmóvil bajo la luz de sus faros, le hizo sentir que necesitaba ayuda genuina. Detuvo el camión completamente y bajó la ventanilla del lado del pasajero. La mujer se acercó sin prisa, moviéndose con una gracia extraña que parecía flotar más que caminar. Llevaba un vestido de verano ligero, completamente inapropiado para el frío del desierto nocturno. Su cabello oscuro caía en ondas sobre sus hombros, y sus ojos, cuando finalmente los vio, eran de un color tan pálido que parecían casi grises bajo la luz de la cabina. No dijo nada, simplemente señaló hacia adelante por la carretera y luego miró a Marcus con una expresión que él no podía descifrar. No era exactamente súplica, pero tampoco era amenaza. Era algo entre ambos, algo que hacía que su piel se erizara bajo su camisa de franela. Contra su mejor juicio, Marcus abrió la puerta del pasajero. La mujer subió con movimientos fluidos y se sentó en el asiento del copiloto, abrochándose el cinturón de seguridad con manos que parecían demasiado pálidas, casi traslúcidas en la luz tenue. Marcus esperó a que dijera algo, que explicara dónde iba o qué hacía sola en ese tramo vacío de carretera. Pero ella simplemente miraba hacia adelante a través del parabrisas, con las manos dobladas perfectamente en su regazo, tan inmóvil que apenas parecía respirar. Marcus puso el camión en marcha nuevamente, el motor diésel rugiendo mientras volvían a la carretera. Intentó hacer conversación varias veces. Le preguntó su nombre. Le preguntó a dónde se dirigía. Le preguntó si tenía frío y si quería que subiera la calefacción. Cada pregunta fue recibida con el mismo silencio absoluto. La mujer ni siquiera lo miraba cuando hablaba, simplemente seguía mirando fijamente hacia adelante como si estuviera viendo algo en la distancia que él no podía percibir.
Después de 20 minutos de este silencio inquietante, Marcus comenzó a sentirse genuinamente incómodo. Había algo profundamente antinatural en la forma en que su pasajera permanecía tan perfectamente quieta. Ningún movimiento involuntario, ningún ajuste de posición, ningún parpadeo que él pudiera detectar en su visión periférica. Era como conducir con una estatua sentada a su lado, excepto que las estatuas no se abrochaban sus propios cinturones de seguridad ni subían a camiones por su propia voluntad. La carretera se extendía recta como una flecha a través del desierto, flanqueada por formaciones rocosas que se alzaban como centinelas antiguos en la oscuridad. Marcus conocía este tramo. En aproximadamente 10 kilómetros llegarían a un viejo puente que cruzaba un barranco seco, uno de los muchos lechos de arroyos que solo contenían agua durante las raras tormentas del desierto. Era un puente de acero construido en los años 30, con esa construcción característica de la era de la depresión que había sobrevivido décadas de abandono y negligencia. Cuando se acercaron al puente, Marcus sintió que la temperatura dentro de la cabina caía precipitadamente. Su aliento se volvió visible en el aire, formando pequeñas nubes de condensación que no tenían sentido dado que la calefacción había estado funcionando perfectamente segundos antes. El frío era tan intenso y tan repentino que sus manos se entumecieron en el volante y tuvo que concentrarse para mantener el control del camión. Y entonces, justo cuando las ruedas delanteras del Peterbilt tocaron la superficie metálica del puente, escuchó algo que haría que su sangre se congelara en sus venas. Era un susurro, tan bajo que apenas podía distinguirlo del sonido del viento y del motor. Pero definitivamente venía de su pasajera. Las palabras eran indistinguibles, pero el tono era inconfundible, desesperación pura y absoluta, el sonido de alguien en agonía tratando de comunicar algo vital. Marcus giró la cabeza bruscamente para mirar a la mujer, y lo que vio lo hizo pisar el freno instintivamente. El asiento del pasajero estaba vacío. El cinturón de seguridad todavía estaba abrochado, tensado como si todavía sujetara a alguien, pero no había nadie allí. Marcus parpadeó, su cerebro negándose a procesar lo que sus ojos le estaban mostrando. Miró rápidamente hacia el espejo lateral, pensando quizás que la puerta se había abierto y ella había caído, aunque sabía que eso era imposible. Él habría escuchado la puerta, habría sentido el cambio de peso del camión. Pero el espejo mostraba solo carretera vacía detrás de él, la superficie del puente brillando débilmente bajo sus luces traseras. Detuvo completamente el camión en medio del puente, encendió las luces de emergencia y salió de la cabina con las piernas temblorosas. El viento del desierto soplaba frío contra su rostro mientras caminaba alrededor del camión, buscando alguna explicación racional. Revisó debajo del chasis, pensando locamente que tal vez se había caído y se había enganchado en alguna parte del tren de aterrizaje. Abrió la puerta del pasajero y examinó el asiento, buscando alguna evidencia de que realmente había habido alguien sentado allí. Y la encontró. La tela del asiento estaba húmeda, empapada como si alguien con ropa mojada hubiera estado sentado allí durante horas. Pero la mujer no había estado mojada cuando subió. Marcus estaba seguro de eso. Volvió a la cabina con el corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en sus oídos. Tomó su teléfono celular con manos temblorosas y buscó señal para llamar a la policía, aunque no tenía idea de qué les diría exactamente. Oficial, recogía un autostopista fantasma y ella desapareció dentro de mi camión mientras cruzábamos un puente. Sonaba demente incluso en su propia mente. Pero entonces vio que no tenía señal, las barras de su teléfono marcaban 0, lo cual era extraño porque había tenido señal perfecta solo minutos antes. Fue entonces cuando escuchó el golpeteo. Venía de la parte trasera del remolque, un sonido metálico rítmico como si alguien estuviera golpeando el interior con los nudillos. Tap tap tap. Pausa. Tap tap tap. Marcus se congeló, cada instinto en su cuerpo gritándole que pusiera el camión en marcha y se alejara de ese puente lo más rápido posible. Pero otra parte de él, la parte que necesitaba respuestas, que necesitaba entender qué demonios acababa de suceder, lo empujó a salir nuevamente y caminar hacia la parte trasera del remolque.
El golpeteo continuó mientras se acercaba, regular como un metrónomo. Marcus llegó a las puertas traseras del remolque y colocó su mano sobre el cierre. El metal estaba tan frío que quemaba al tacto, cubierto de una fina capa de escarcha que no debería existir en el desierto de Arizona incluso en octubre. El golpeteo se detuvo abruptamente en el momento en que sus dedos tocaron el cierre. El silencio que siguió era más aterrador que el sonido había sido. Marcus se quedó allí durante lo que pareció una eternidad, debatiendo consigo mismo. Su carga era equipo electrónico, palets de computadoras y televisores destinados a una tienda en California. Nada que pudiera hacer ruido por sí solo. Nada vivo. Pero entonces, justo cuando había decidido alejarse y simplemente conducir hasta que el sol saliera, escuchó la voz otra vez. La misma voz susurrante de la mujer, pero esta vez venía definitivamente de dentro del remolque sellado. Por favor, susurró la voz, tan débil que Marcus apenas podía estar seguro de que la había escuchado. Por favor, no me dejes aquí otra vez. Las manos de Marcus soltaron el cierre como si se hubiera electrificado. Retrocedió del remolque, tropezando con sus propios pies en su prisa por alejarse. Cuando sus ojos se ajustaron a la oscuridad más allá de la iluminación del camión, vio algo que lo paralizó completamente, una figura parada al borde del puente, silueteada contra el cielo estrellado. Era la mujer. Estaba de pie exactamente en el lugar donde la baranda del puente estaba rota, donde el metal oxidado se curvaba hacia afuera como si algo pesado lo hubiera impactado hace mucho tiempo. Marcus parpadeó, y en ese instante de oscuridad, la figura desapareció. Corrió de vuelta a la cabina, subió de un salto, puso el camión en marcha y aceleró a través del puente sin mirar atrás. Condujo durante 3 horas seguidas sin parar, con todos los espejos ajustados para evitar ver el remolque, hasta que finalmente llegó a una parada de camiones iluminada y llena de gente en las afueras de Kingman. Cuando finalmente abrió las puertas del remolque a la luz del día, con un gerente de la parada y 2 otros camioneros como testigos porque no quería hacerlo solo, encontró su carga exactamente como debería estar. Palets perfectamente apilados, todos los sellos intactos, nada fuera de lugar. Excepto por una cosa. En el piso del remolque, cerca de las puertas, había un charco de agua que formaba un patrón extraño. Cuando Marcus se agachó para examinarlo más de cerca, se dio cuenta de que el agua había formado palabras en el metal, gracias por parar. Marcus nunca volvió a conducir la Ruta 66 de noche. Cambió sus rutas, tomó trabajos que lo mantenían en autopistas interestatales modernas y bien iluminadas. Pero a veces, en noches particularmente oscuras cuando está solo en la carretera, todavía ve esa figura de vestido de verano en su espejo retrovisor. Parada en arcenes de autopistas a cientos de kilómetros de aquel puente en Arizona. Nunca se detiene. Nunca más. Porque ahora sabe que hay pasajeros en estas carreteras que no están buscando un viaje a ningún destino terrenal. Están buscando algo más, algo que los vivos no pueden darles. Y algunos secretos de la carretera son mejor dejarlos sin descubrir, porque una vez que conoces la verdad sobre lo que viaja junto a nosotros en la oscuridad, nunca puedes olvidarlo. La Ruta 66 recuerda a todos los que murieron en su asfalto, y algunos de ellos todavía están buscando ese último viaje que nunca llegó. Florida es conocida por sus playas soleadas, sus parques temáticos y sus ciudades de retiro llenas de jubilados disfrutando de sus años dorados. Pero hay lugares en Florida donde el sol no penetra completamente, donde la historia oscura del estado se filtra a través del suelo como humedad tropical, recordándote que esta península ha sido testigo de siglos de muerte, enfermedad y tragedias olvidadas. Uno de estos lugares es un tramo de aproximadamente 1 kilómetro de la Interestatal 4, entre la salida 60 y 62. Un segmento de autopista que los lugareños llaman con un nombre que hace que los conductores experimentados cambien de carril instintivamente, la zona muerta. La historia oficial es simple y está bien documentada. En 1886, 4 familias alemanas que habían inmigrado a Florida establecieron un pequeño asentamiento cerca de lo que ahora es Sanford.
Pocos meses después de su llegada, una epidemia de fiebre amarilla arrasó la colonia. Los 4 adultos y varios niños murieron en cuestión de semanas. Los supervivientes, demasiado débiles y traumatizados para realizar entierros apropiados, simplemente envolvieron los cuerpos en sábanas y los enterraron en una fosa común en lo que entonces era un claro en el bosque. Con el tiempo, el asentamiento fue abandonado, el bosque reclamó la tierra, y la ubicación exacta del entierro se perdió en la memoria. Hasta 1960, cuando los constructores de la nueva Interestatal 4 comenzaron a cortar a través de esa área. Nadie sabía que estaban construyendo directamente sobre un cementerio olvidado. Para cuando los restos fueron descubiertos, ya era demasiado tarde y demasiado costoso cambiar la ruta. La decisión se tomó en silencio, continuar con la construcción, dejar los restos donde estaban, y nunca mencionar públicamente lo que yacía bajo el asfalto nuevo. Esa decisión, tomada por conveniencia y presupuesto, creó lo que muchos creen es uno de los tramos de autopista más malditos de Estados Unidos. Danny Reeves no creía en maldiciones ni en fantasmas. Era un hombre práctico de 38 años de Tampa, conduciendo camiones de carga refrigerada por todo el sureste durante los últimos 15 años. Había cruzado la primera 400 de veces, siempre durante el día, transportando productos frescos desde los campos de Florida Central hacia los mercados de la costa. Pero en mayo de 2021, su horario cambió. Una entrega urgente de fresas a un distribuidor en Daytona Beach requería que saliera a medianoche, lo que significaba que cruzaría la zona muerta alrededor de las 2 de la madrugada. La hora en que los accidentes inexplicables en ese tramo alcanzaban su pico estadístico. Danny salió de su depósito en Plant City justo después de la medianoche, su remolque refrigerado zumbando constante detrás de él. La noche era clara y cálida, típica del clima subtropical de Florida en primavera. La radio estaba sintonizada en una estación de rock clásico, y Danny tamborileaba sus dedos sobre el volante al ritmo de Eagles mientras su Freightliner devoraba kilómetros de autopista oscura. Había tráfico ligero, principalmente otros camiones haciendo sus entregas nocturnas, y todo parecía rutinario y aburrido de la mejor manera posible. Cuando pasó la salida 60, Danny notó que la temperatura dentro de su cabina había bajado notablemente. Pensó que era extraño porque había apagado el aire acondicionado hacía una hora. Miró el termómetro digital en su tablero y vio que marcaba 23 grados, al menos 10 grados más frío que segundos antes. Alcanzó los controles de clima para verificar que todo estuviera apagado, y fue entonces cuando escuchó la primera voz. Era débil al principio, apenas audible sobre el sonido del motor y la radio. Una voz masculina hablando en un idioma que Danny no reconocía inmediatamente, aunque sonaba vagamente europeo. Alemán, quizás, aunque Danny no estaba seguro porque nunca había estudiado idiomas extranjeros. Asumió que era interferencia de radio, tal vez una estación de alcance de conversación sangrando en su frecuencia. Cambió la estación, pero la voz continuó, ahora un poco más fuerte, acompañada por lo que sonaba como gemidos distantes. Danny apagó la radio completamente. Las voces no se detuvieron. De hecho, se volvieron más claras en el silencio. Ahora podía distinguir múltiples voces, hombres, mujeres y lo más perturbador de todo, niños. Todos hablaban al mismo tiempo en ese idioma extraño, sus tonos variando de súplicas desesperadas a gritos de agonía. El sonido no venía de los altavoces. Venía de debajo del camión, como si las voces estuvieran emergiendo directamente del asfalto bajo sus ruedas. Las manos de Danny se aferraron al volante con más fuerza. Su cerebro racional intentaba encontrar explicaciones, cansancio, algún tipo de ilusión auditiva, tal vez gases del sistema de refrigeración filtrándose en la cabina y causando alucinaciones. Pero las voces eran demasiado claras, demasiado distintas. Y entonces escuchó su nombre. Danny, susurró una voz femenina, esta vez en inglés perfecto. Danny Reeves. Su pie casi pisó el freno por reflejo, pero se obligó a mantener una velocidad constante.
Los camiones detrás de él no apreciarían una frenada repentina en medio de la autopista. Miró a su alrededor frenéticamente, verificando sus espejos, esperando ver, ¿qué, exactamente? ¿Alguien escondido en su cabina? Pero estaba solo, completamente solo, con las puertas cerradas y las ventanas subidas. ¿Puedes oírnos?, continuó la voz. Por favor, dinos que puedes oírnos. Hemos estado esperando tanto tiempo. El parabrisas de Danny comenzó a empañarse desde el exterior, lo cual era imposible dado que la temperatura exterior estaba por encima de los 22 grados. La condensación se extendió en patrones que casi parecían intencionales, formando formas que se asemejaban vagamente a manos presionándose contra el vidrio desde fuera. Danny encendió los limpiaparabrisas desesperadamente, pero simplemente esparcieron la humedad en rayas que refractaban las luces de la autopista en patrones hipnóticos y mareantes. El olor llegó siguiente, tierra húmeda y algo más, algo orgánico y descompuesto que hizo que el estómago de Danny se revolviera. Era el olor de cosas enterradas hace mucho tiempo, de materia que debería haber vuelto al polvo hace más de un siglo pero que de alguna manera seguía intacta, preservada en el suelo ácido de Florida. El olor llenó la cabina tan completamente que Danny podía saborearlo en la parte posterior de su garganta y tuvo que reprimir el reflejo de vómito. Su GPS, que había estado funcionando perfectamente toda la noche, repentinamente comenzó a recalcular su ruta. La pantalla parpadeó y luego mostró que estaba conduciendo a través de campo abierto en lugar de en una autopista. El punto azul que representaba su camión se movía a través de un área marcada en blanco en el mapa, sin carreteras, sin edificios, solo espacio en blanco. Y entonces la pantalla se volvió negra completamente, reemplazada por un mensaje de error que Danny nunca había visto antes, ubicación no encontrada en este tiempo. Las voces bajo el camión ahora eran ensordecedoras, un coro de sufrimiento que parecía vibrar a través del metal y el hormigón. Danny podía sentir la vibración en el volante, en el asiento debajo de él, en sus propios huesos. Era como si cientos de personas estuvieran gritando directamente debajo de sus ruedas, sus voces amplificadas por la resonancia del puente que ahora estaba cruzando. Un puente que pasaba sobre un barranco que en 1886 habría sido bosque denso. Entonces, tan repentinamente como había comenzado, todo se detuvo. Las voces se cortaron en medio de una frase. La temperatura volvió a la normalidad. El parabrisas se aclaró instantáneamente. El olor a tierra se desvaneció, reemplazado por el familiar aroma a pino de su ambientador colgante. El GPS parpadeó de vuelta a la vida, mostrando su posición correcta en la primera, 4, acabando de pasar la salida 62. Danny miró su velocímetro y se dio cuenta de que había mantenido exactamente la misma velocidad durante toda la experiencia, 65 millas por hora constantes, como si su cuerpo hubiera estado en piloto automático mientras su mente procesaba el horror. Condujo los siguientes 50 kilómetros hasta Daytona Beach en un estado de shock silencioso, verificando obsesivamente sus espejos, esperando que las voces regresaran en cualquier momento. Cuando finalmente llegó al almacén del distribuidor, eran casi las 4 de la madrugada. El trabajador del muelle que recibió su entrega notó inmediatamente que algo estaba mal. «Oye, amigo, ¿estás bien?», preguntó el trabajador, un tipo mayor con un tatuaje naval desteñido en su antebrazo. «Pareces como si hubieras visto un fantasma». Danny intentó reírse de eso, pero el sonido que salió de su garganta era más un graznido. «Crucé la zona muerta», dijo finalmente. «Por primera vez de noche». El trabajador asintió lentamente, su expresión cambiando de preocupación casual a comprensión seria. «Ah», dijo simplemente. «Eso explica mucho. Déjame adivinar, voces bajo el camión, ¿verdad?». Hablando en alemán antiguo, súplicas en inglés, todo el espectáculo completo. Danny lo miró fijamente. «¿Cómo?». «Amigo, eres como el 10º conductor este año que llega aquí con esa mirada», dijo el trabajador, encendiendo un cigarrillo. «La zona muerta no es solo un nombre colorido. Es real. Los muertos bajo esa autopista,
no descansan tranquilos. Quieren que alguien sepa que siguen ahí, que no fueron enterrados apropiadamente, que nunca tuvieron sus últimos ritos. Exhaló humo en la noche cálida. La mayoría de los conductores aprenden a evitar ese tramo de noche después de la primera vez. Algunos nunca vuelven a conducir esa ruta para nada. Danny completó su papeleo con manos que todavía temblaban ligeramente, subió de vuelta a su camión y planificó meticulosamente una ruta de regreso a Tampa que lo llevaría completamente alrededor de la primera 4 Central, agregando 2 horas a su viaje. No le importaba. Nunca más cruzaría la zona muerta después del anochecer. Pero hay una última parte de la historia que Danny nunca le contó a nadie, ni siquiera al trabajador del muelle comprensivo. Cuando revisó su camión a la luz del día siguiente, encontró algo extraño grabado en el polvo de su parabrisas, visible solo cuando el sol golpeaba en el ángulo correcto. Eran palabras en inglés, escritas en una caligrafía antigua y elaborada, el tipo de escritura que no se había usado en más de un siglo. Cuéntales a los vivos que todavía estamos aquí. No nos olviden otra vez. Danny limpió las palabras inmediatamente, frotándolas hasta que no quedó rastro. Pero a veces, cuando conduce de noche por cualquier autopista, cuando está solo con sus pensamientos y el zumbido constante del motor, todavía puede escucharlas. Las voces. Susurrando justo debajo del rango de audición normal, recordándole que bajo cada kilómetro de asfalto en este país, hay historias enterradas que se niegan a permanecer silenciosas. Y la zona muerta sigue reclamando su tributo, noche tras noche, voz tras voz, conductor tras conductor que comete el error de pasar por encima de esas tumbas olvidadas cuando el reloj marca las horas más oscuras. Porque los muertos recuerdan, incluso cuando los vivos prefieren olvidar. Hay números que la humanidad ha decidido colectivamente que llevan mala suerte. El 13 en los ascensores occidentales, el 4 en las culturas asiáticas. Pero ningún número ha acumulado tanta mitología oscura como el 666, el número de la bestia según el Apocalipsis bíblico. Entonces, cuando los planificadores de autopistas decidieron designar una carretera que corría a través de los paisajes más desolados del suroeste americano como US Route 666, estaban esencialmente invitando a que historias oscuras se arraigaran en ese asfalto. Y vaya que lo hicieron. La Highway 666 original corría desde Gallup, Nuevo México, hacia el norte a través de Colorado y hasta Utah. Un tramo de aproximadamente 300 kilómetros de carretera de 2 carriles que serpenteaba a través de tierras de reserva navajo, bosques nacionales y algunos de los paisajes más remotos y hermosos de América. También pasaba a través de áreas donde la tasa de accidentes era inexplicablemente alta, donde conductores reportaban cosas extrañas con regularidad suficiente como para que los funcionarios estatales finalmente cedieran a la presión pública y renombraran la carretera como US Route 491. En 2003. Pero cambiar el nombre no cambió lo que viajaba por esa carretera. No cambió las historias. Y definitivamente no cambió lo que le sucedió a un camionero llamado Víctor Hernández en el invierno de 2017. Víctor había estado conduciendo rutas regionales en el suroeste durante 8 años, principalmente transportando equipos de construcción y materiales entre ciudades más grandes y sitios de trabajo remotos. Era un trabajo que pagaba decentemente y le permitía estar en casa con su familia en Albuquerque la mayoría de los fines de semana. No era particularmente supersticioso, había sido criado católico pero se consideraba más cultural que religioso. Cuando su despachador le asignó una entrega nocturna que requería tomar lo que todavía todos llamaban la 666 a pesar del cambio de nombre oficial, Víctor simplemente se encogió de hombros y aceptó el trabajo. Era febrero, y el invierno en las montañas del norte de Nuevo México podía ser brutal. Víctor salió de Farmington justo después de las 8 de la noche, su Kenworth cargado con vigas de acero destinadas a un sitio de construcción cerca de Cortés, Colorado. La nieve había estado cayendo de forma intermitente todo el día, y la carretera estaba resbaladiza pero transitable.
Víctor conducía con cuidado, manteniendo su velocidad constante, sus luces delanteras cortando conos de iluminación a través de la nieve que caía en espirales hipnóticas. Durante la primera hora, todo fue normal. Víctor escuchaba un podcast sobre crímenes verdaderos, algo sobre un caso sin resolver de los años 70. El calentador de su camión zumbaba agradablemente, manteniendo la cabina cálida contra el frío exterior. Ocasionalmente pasaba otro vehículo en dirección opuesta, sus luces brillantes reflejándose en la nieve. Era pacífico de la manera en que las largas distancias nocturnas pueden serlo, ese estado meditativo que los conductores de larga distancia conocen bien. Entonces, alrededor de las 9:30, Víctor notó luces en su espejo retrovisor. Eran luces delanteras, brillantes y redondas de la manera característica de los camiones más viejos. Al principio pensó que era solo otro camionero haciéndole compañía en la carretera solitaria. Pero a medida que pasaron los minutos, las luces no se acercaban ni se alejaban. Simplemente se mantenían a la misma distancia constante detrás de él, coincidiendo perfectamente con su velocidad. Víctor aceleró ligeramente, llevando su velocidad de 55 a 60 millas por hora. Las luces aceleraron también. Redujo la velocidad a 45. Las luces redujeron la velocidad. Era extraño, pero no completamente alarmante todavía. Tal vez el otro conductor simplemente estaba usando su camión como guía a través de la nieve, siguiendo sus luces traseras para navegar las condiciones difíciles. Víctor había hecho lo mismo en tormentas particularmente malas. Pero entonces Víctor tomó una curva cerrada, y cuando verificó su espejo de nuevo, las luces habían cambiado de posición. Ahora estaban más cerca, mucho más cerca, como si el vehículo detrás de él hubiera cortado la curva de alguna manera imposible para ganar distancia. Y fue entonces cuando Víctor realmente las vio claramente por primera vez. No eran luces delanteras normales. Eran demasiado grandes, demasiado brillantes, y brillaban con un tinte rojizo que le hacía pensar en brasas calientes más que en faros convencionales. Y por encima de ellas, Víctor podía ver la silueta oscura de un semi-truck masivo, pintado completamente negro, sin marcas, sin insignia de compañía, sin luces de posición requeridas por la ley federal. El motor del camión negro rugía tan fuerte que Víctor podía escucharlo sobre el sonido de su propio diésel, un rugido profundo y reverberante que no sonaba como ningún motor moderno que hubiera escuchado. Sonaba más viejo, más primitivo, como algo de la era cuando los camiones eran máquinas puras sin electrónica ni controles computarizados. El sonido hacía vibrar el aire, hacía que los espejos de Víctor temblaran en sus monturas. Víctor apretó el acelerador, empujando su Kenworth tan rápido como se atrevía en las condiciones nevadas. El camión negro aceleró sin esfuerzo, manteniéndose justo detrás de él. Víctor cambió de carril, moviéndose hacia la derecha para dejar pasar al otro vehículo. El camión negro también cambió de carril, bloqueándolo. Víctor volvió a la izquierda. El camión negro reflejó su movimiento instantáneamente, como si estuviera conectado a sus controles, anticipando cada decisión antes de que Víctor completamente la tomara. El corazón de Víctor comenzó a latir más rápido. Esto ya no era comportamiento extraño de conductor. Esto era algo más, algo que su mente racional se negaba a aceptar pero que sus instintos de supervivencia reconocían como amenaza mortal. Frenó bruscamente, esperando que el camión negro lo pasara o al menos revelara a su conductor. El camión negro frenó exactamente al mismo tiempo, sus ruedas bloqueándose en perfecta sincronía con las de Víctor, como si compartieran un único sistema de frenos. La nieve caía más pesada ahora, reduciendo la visibilidad a apenas unos metros. Víctor no podía ver ningún otro vehículo en la carretera, ninguna señal de civilización, solo la línea blanca de la carretera desapareciendo en la tormenta y esas malditas luces rojas quemándose en sus espejos. Su radio comenzó a emitir estática, y luego a través de la interferencia, escuchó algo que hizo que su piel se erizara: risas. Risas profundas, múltiples voces riéndose al unísono, con un tono que no era completamente humano.
Víctor agarró su CB radio, buscando desesperadamente cualquier otro camionero que pudiera estar en el área. Bracker, este es el Kenworth azul en el marcador de milla 32, ¿alguien copia? Tengo un vehículo comportándose erráticamente detrás de mí, ¿alguien más ve este camión negro? Solo Estática respondió al principio. Entonces, apenas audible a través del ruido blanco, una voz masculina habló, las palabras distorsionadas pero distinguibles: deja de correr. No puedes escapar. Nunca nadie lo ha hecho. Víctor soltó el micrófono como si se hubiera quemado. Sus manos temblaban ahora, agarrando el volante con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Adelante, vio un desvío, un camino de tierra que se adentraba en el bosque. Era una opción desesperada, potencialmente suicida en estas condiciones de nieve, pero quedarse en esta carretera con ese camión persiguiéndolo se sentía como muerte segura. Tomó una decisión en una fracción de segundo y giró bruscamente hacia el desvío. Su Kenworth derrapó violentamente, las ruedas traseras del remolque patinando hacia el costado mientras luchaba por control. Durante un momento horrible, pensó que iba a volcar, que el remolque se plegaría en torno a la cabina y lo aplastaría. Pero las ruedas encontraron tracción en el último momento posible, y el camión se enderezó, ahora traqueteando por el camino de tierra irregular a una velocidad que era completamente inapropiada para las condiciones. Víctor miró sus espejos, esperando ver al camión negro siguiéndolo por el desvío. Pero la carretera detrás de él estaba vacía, solo nieve cayendo en la oscuridad. Las luces rojas habían desaparecido. El rugido del motor fantasma se había silenciado. Durante un momento de puro alivio, Víctor pensó que había funcionado, que de alguna manera había escapado. Entonces vio las luces directamente adelante. El camión negro no lo había seguido por el desvío. Estaba esperándolo al final del mismo, estacionado directamente a través del estrecho camino, bloqueando completamente el paso. Sus luces delanteras rojas brillaban como los ojos de alguna bestia depredadora, y en la nieve que caía, Víctor podía ver su forma completa por primera vez. No era solo negro, era una oscuridad que parecía absorber la luz, un vacío con forma de semitruck. Y lo más aterrador de todo, no había cabina. Las luces venían de donde debería estar la cabina, pero no había vidrio, no había asientos visibles, no había conductor. Solo esa oscuridad abismal, observando, esperando. Víctor pisó los frenos con toda su fuerza, su camión derrapando fuera de control en el camino helado. El mundo se volvió un borrón de blanco y negro mientras giraba, el remolque se jacnified, metal chirriando contra metal. Y entonces, justo cuando estaba seguro de que iba a estrellarse directamente contra el camión negro, sintió la sensación más extraña, como si estuviera pasando a través de algo. Como si su camión estuviera atravesando el aire en lugar de materia sólida. Cuando el Kenworth finalmente se detuvo, medio dentro de una zanja pero milagrosamente derecho, Víctor estaba temblando tan violentamente que apenas podía soltar el volante. Miró hacia adelante a través del parabrisas agrietado. El camino estaba vacío. No había camión negro. No había bloqueo. Solo un camino de tierra cubierto de nieve que se curvaba hacia la oscuridad del bosque. Era como si el camión fantasma hubiera sido solo alucinación, un truco de la mente bajo estrés extremo. Pero Víctor sabía la verdad. Había sentido ese momento de atravesar algo sólido que no debería existir. Había visto esas luces imposibles, escuchado ese motor de otro mundo. Pasó las siguientes 3 horas lentamente sacando su camión de la zanja, revisando daños que milagrosamente eran mínimos, y luego conduciendo el resto de su ruta a velocidad de caracol, verificando obsesivamente sus espejos cada pocos segundos. Nunca reportó el incidente oficialmente. ¿Qué habría dicho? Pero cuando llegó a casa al día siguiente, pasó varias horas buscando en internet y encontró lo que buscaba, docenas. Tal vez cientos de reportes de otros conductores que habían visto exactamente lo mismo en la Highway 666.
Un semi-truck negro, sin conductor, sin marcas, con luces que brillaban rojo como carbón caliente. Algunos lo llamaban el semi-fantasma. Otros lo llamaban el perseguidor. Y había historias oscuras, sobre conductores que habían desaparecido en esa carretera sin dejar rastro, sus camiones encontrados abandonados con los motores todavía en marcha pero sin señal de los conductores. Víctor nunca volvió a tomar esa ruta, ni siquiera durante el día. Y cuando otros camioneros en las paradas le preguntaban por qué evitaba una ruta que podía ahorrar 100 kilómetros en ciertos viajes, les contaba su historia. La mayoría se reían o lo miraban con escepticismo. Pero unos pocos, los veteranos que habían estado conduciendo el suroeste durante décadas, simplemente asentían con comprensión. Ellos también habían visto las luces rojas. Ellos también habían escuchado ese motor imposible. Y sabían que algunos caminos están malditos, no por números en señales, sino por las cosas que viajan en ellos después del anochecer, cazando almas en máquinas que nunca fueron construidas por manos humanas. La Highway 666 mantiene sus secretos, incluso después del cambio de nombre. Y el semi-negro todavía rueda, noche tras noche, buscando su próxima víctima en las tormentas y la oscuridad. Pero en el último momento posible, la figura simplemente se desvaneció, como humo dispersándose en brisa. Thomas giró para mirar su espejo lateral, esperando ver a la cosa corriendo detrás de él. No había nada. El borde de la carretera estaba vacío. Pero las otras dos figuras todavía estaban allí, todavía corriendo a su lado, implacables y silenciosas. Thomas aceleró más, ahora conduciendo a 50 millas por hora en una carretera diseñada para 30 máximo. Su camión se sacudía en las curvas cerradas, el remolque balanceándose peligrosamente mientras luchaba por mantener el control. No le importaba. Lo único que importaba era salir de este maldito camino, escapar de esas cosas que corrían junto a él con una facilidad que desafiaba toda ley física. Y entonces, tan repentinamente como habían aparecido, todas las figuras se detuvieron al mismo tiempo. No redujeron la velocidad gradualmente. Simplemente se congelaron en su lugar, tan instantáneamente como si alguien hubiera presionado pausa en una grabación de video. Thomas pasó volando junto a ellas, y en su espejo retrovisor podía verlas paradas perfectamente inmóviles en el borde del bosque, siluetas negras contra la oscuridad ligeramente menos negra de los árboles. Estaban todas mirando en su dirección, aunque no tenían ojos con los que mirar. Y entonces, una por una, comenzaron a retroceder hacia el bosque, moviéndose hacia atrás con la misma fluidez antinatural con la que habían corrido hacia adelante, hasta que desaparecieron completamente entre los árboles. Thomas no redujo la velocidad hasta que salió de Clinton Road y volvió a una autopista normal con luces de calle y tráfico ocasional. Solo entonces se permitió exhalar completamente, dándose cuenta de que había estado conteniendo la respiración durante los últimos 2 minutos. Sus manos temblaban tan violentamente que tuvo que detenerse en el arcén durante varios minutos para recomponerse antes de que se sintiera lo suficientemente seguro como para continuar conduciendo. Llegó a su destino en Patterson 2 horas más tarde de lo programado, entregó su carga sin explicar su retraso, y luego pasó el resto de la noche en el estacionamiento de una parada de camiones, incapaz de dormir, reproduciendo lo que había visto una y otra vez en su mente. A la luz del día, con otros camioneros charlando alrededor de él y el ruido reconfortante de la civilización, casi podía convencerse de que había sido algún tipo de ilusión, tal vez causada por fatiga o efectos ópticos extraños de sus faros en el bosque denso. Pero entonces habló con un conductor mayor en la parada de camiones, un hombre de cabello gris llamado Eddie que había estado conduciendo en Nueva Jersey durante 30 años. Cuando Thomas mencionó casualmente que había tomado Clinton Road la noche anterior, la expresión de Eddie cambió inmediatamente. ¿Viste las sombras?, preguntó Eddie en voz baja, mirando alrededor como para asegurarse de que nadie más estuviera escuchando. Thomas se congeló, su taza de café a medio camino de sus labios. ¿Cómo? Todos las ven eventualmente,
dijo Eddie, encendiendo un cigarrillo con manos que mostraban el ligero temblor de alguien que había visto demasiado. Las cosas que corren junto a tu vehículo, manteniéndose a tu velocidad. Figuras negras sin rostro. He conducido esa carretera probablemente 50 veces a lo largo de los años, y las he visto en al menos una docena de esas ocasiones. Siempre de noche. Siempre cuando estás solo. ¿Qué son?, preguntó Thomas, su voz apenas un susurro. Eddie exhaló humo y se encogió de hombros. Nadie lo sabe realmente. Hay teorías, por supuesto. Algunos de los lugareños más viejos dicen que Clinton Road fue construida sobre antiguos senderos utilizados por las tribus Lenape y que esas figuras son espíritus guardianes protegiendo territorio sagrado. Otros piensan que es algo que ver con todos los supuestos rituales satánicos que se realizaron en esas ruinas del castillo allá arriba. Yo he escuchado historias sobre personas desaparecidas en ese camino durante los años 70 y 80, cuerpos nunca encontrados, y tal vez esas sombras son lo que quedó de ellas. Eddie se inclinó más cerca, bajando su voz aún más. Pero voy a decirte lo que realmente creo, después de todos estos años. Creo que hay lugares en este mundo donde las reglas normales simplemente no se aplican de la misma manera. Lugares donde la membrana entre lo que entendemos como realidad y algo más es más delgada. Clinton Road es uno de esos lugares. Y esas sombras no son fantasmas de personas muertas. Son algo más antiguo, algo que estaba allí antes de que hubiera personas para morir. Observan. Estudian. Y a veces, muy raramente, siguen a la gente a casa. El último comentario hizo que el estómago de Thomas se tensara. ¿Qué quieres decir con, siguen a la gente a casa? Exactamente lo que dije, respondió Eddie, apagando su cigarrillo. Conozco a 3 conductores, buenos hombres, tipos racionales, que después de conducir por Clinton Road comenzaron a ver sombras en sus propios vecindarios. En las esquinas de habitaciones. Paradas fuera de sus ventanas por la noche. Una figura que aparece solo en su visión periférica, siempre observando, nunca acercándose del todo. 2 de esos conductores se mudaron a diferentes estados. El tercero. Eddie hizo una pausa, su expresión oscureciéndose. El tercero condujo su coche hacia un lago hace 5 años. Dejó una nota diciendo que ya no podía soportar ser observado constantemente. Thomas sintió que su sangre se enfriaba. ¿Estás diciendo que estas cosas me van a seguir? No lo sé, admitió Eddie. La mayoría de la gente que las ve en Clinton Road nunca vuelve a verlas después de salir de ese camino. Pero algunos parecen llamar su atención más que otros. No sé qué hace que alguien sea especial para ellas. Tal vez es solo suerte, buena o mala dependiendo de cómo lo veas. Durante las siguientes semanas, Thomas se encontró constantemente mirando por encima de su hombro, verificando esquinas oscuras, sintiendo una presencia persistente que no podía explicar completamente. No vio sombras corriendo, no experimentó nada tan dramático como lo que había sucedido en Clinton Road. Pero había una sensación, una intuición constante de ser observado, que no podía sacudirse sin importar cuánto intentara racionalizarla. Cambió sus rutas para evitar cualquier camino que pasara cerca de Clinton Road. Comenzó a conducir solo durante el día cuando era posible. Y en las noches cuando tenía que trabajar, mantenía todas las luces de su camión encendidas, la radio sonando alto, cualquier cosa para crear ruido y luz que pudiera mantener a raya esa oscuridad observadora. Meses después, Thomas estaba haciendo una entrega en el norte del estado de Nueva York cuando se detuvo en una parada de descanso alrededor de las 3 de la madrugada. Estaba solo en el estacionamiento, su camión estacionado bajo una luz que parpadeaba intermitentemente. Mientras llenaba su termo de café de la máquina expendedora afuera, notó su reflejo en el vidrio de la máquina. Y detrás de su reflejo, justo en el borde del estacionamiento iluminado donde comenzaba la oscuridad, vio una figura parada perfectamente inmóvil. Era alta, delgada, sin rasgos. Una silueta negra recortada de la noche.
Exactamente como las cosas que había visto corriendo junto a su camión en Clinton Road. Thomas dejó caer su termo, el café derramándose sobre el concreto. Giró rápidamente, su corazón martilleando. El borde del estacionamiento estaba vacío. No había nada allí, solo el bosque oscuro más allá del alcance de las luces. Pero cuando miró de vuelta al reflejo en el vidrio de la máquina expendedora, la figura todavía estaba allí en el reflejo, parada en el mismo lugar, mirando en su dirección. Thomas corrió de vuelta a su camión, subió de un salto, cerró las puertas con llave y condujo fuera de esa parada de descanso a velocidades que probablemente violaban múltiples leyes de tráfico. No miró sus espejos. No miró por las ventanas laterales. Solo mantuvo sus ojos fijos en la carretera adelante hasta que el sol comenzó a salir en el horizonte, bañando el mundo en luz que hacía que las sombras retrocedieran a sus lugares apropiados. Hasta el día de hoy, Thomas no puede conducir por la noche sin sentir esa presencia observadora. Ha considerado dejar de conducir camiones completamente, encontrar un trabajo de oficina donde nunca tenga que estar solo en carreteras oscuras. Pero hay algo que lo mantiene regresando, alguna parte de él que siente que si se rinde, si deja que el miedo gane, entonces las sombras han ganado algo más que solo su paz mental. Han ganado su alma. Clinton Road permanece allí, serpenteando a través de los bosques de West Milford, reclamando nuevas víctimas cada año. Los lugareños saben que deben evitarla después del anochecer. Los buscadores de emociones siguen viniendo, probando su valor, pensando que son diferentes, que no les pasará nada. Y las sombras siguen corriendo entre los árboles, manteniéndose justo al borde de la visión, observando, esperando, estudiando. Porque hay cosas en este mundo que son más antiguas que el pavimento que cubrimos sobre su tierra, más antiguas que las luces que usamos para mantener alejada la oscuridad. Y algunas de esas cosas nunca han dejado de vigilar su territorio, recordándonos que no importa cuán lejos avance la civilización, siempre habrá lugares donde lo salvaje todavía gobierna. Donde las sombras corren libres. Y donde algunos secretos son mejor dejarlos sin descubrir. Texas es un estado tan vasto que puedes conducir durante 10 horas en línea recta y seguir estando en Texas. La Interestatal 10 atraviesa el sur del estado de este a oeste, un cordón de asfalto que conecta las ciudades y atraviesa cientos de kilómetros de desierto, ranchland y pequeños pueblos que parecen existir solo como marcadores entre la nada. Es una carretera de camioneros, una arteria principal para el comercio que fluye entre las costas y como todas las grandes carreteras, ha acumulado sus historias. Algunas son leyendas urbanas, cuentos compartidos en paradas de camiones para pasar el tiempo. Pero otras son diferentes. Otras tienen demasiados testigos, demasiada consistencia en los detalles, demasiada evidencia persistente para ser descartadas fácilmente. La historia del hombre del kilómetro 512 es una de estas últimas. El marcador de milla 512 en la enero de 10 está aproximadamente a 60 kilómetros al este de San Antonio, en un tramo de carretera que no tiene nada particularmente memorable sobre él. No hay características geográficas distintivas, no hay sitios históricos marcados, solo millas de tierras de pastoreo y cielo abierto. Durante el día, es tan ordinario que ni siquiera lo notarías. Pero de noche, especialmente en las primeras horas de la madrugada entre las 2 y las 4, ese tramo de carretera se transforma en algo diferente. Los conductores que pasan por allí en esas horas reportan sentir un cambio en el aire, una presión que no estaba allí un momento antes, una sensación de estar siendo observados desde el arcén vacío. Ray Martínez había conducido la enero de 10 más veces de las que podía contar durante sus 18 años como conductor de larga distancia. Era oriundo de El Paso, y esta carretera era como su segunda casa. Conocía cada parada de camiones, cada radar de velocidad, cada lugar donde el viento cruzado podía ser peligroso. Pensaba que no había nada sobre la enero de 10 que pudiera sorprenderlo. Hasta la noche del 23 de marzo de 2020.
Rey estaba transportando suministros médicos desde Houston hacia Phoenix, una entrega urgente relacionada con la pandemia de COVID-19 que acababa de comenzar a transformar el país. Había salido tarde, alrededor de las 11 de la noche, y había estado conduciendo durante 3 horas cuando se acercó al marcador de milla 512. Era 2:47 de la mañana según el reloj digital en su tablero, una hora que Rey recordaría con precisión perfecta por el resto de su vida. La noche era clara y sin luna, el tipo de oscuridad que solo obtienes en el campo profundo de Texas donde no hay contaminación lumínica por cientos de kilómetros. Las estrellas brillaban tan intensamente que casi proporcionaban suficiente luz para ver, y el arcén de la carretera era visible como una franja pálida en el borde de su visión. Fue en ese arcén donde Rey vio la figura. Al principio pensó que era un ciervo o tal vez un coyote, algo de vida silvestre que se había aventurado demasiado cerca de la carretera. Pero a medida que sus faros barrieron el área, la forma se resolvió en algo inequívocamente humano. Era un hombre, parado directamente en el arcén, con el brazo levantado en un gesto que era parte saludo, parte súplica de ayuda. Rey frenó instintivamente, reduciendo la velocidad mientras evaluaba la situación. El hombre llevaba ropa que parecía extraña incluso a distancia. No era ropa moderna, sino algo más antiguo, pantalones de tela áspera, una camisa de trabajo que podría haber sido de los años 40 o 50, y botas de trabajo pesadas del tipo que los trabajadores del ferrocarril o obreros de carreteras habrían usado décadas atrás. Su postura era rígida, formal de una manera que parecía fuera de lugar en el arcén de una autopista moderna a las 3 de la mañana. Rey sabía que era arriesgado detenerse para extraños en medio de la nada. Había escuchado las historias sobre atracos, sobre criminales usando tácticas de ayúdame para emboscar a buenos samaritanos. Pero algo sobre esta figura le pareció genuinamente en problemas. Quizás era un conductor varado cuyo coche se había descompuesto. Quizás estaba herido. Rey no podía simplemente pasar sin al menos verificar. Detuvo completamente su camión, activó sus luces de emergencia y bajó de la cabina con su linterna en mano. El hombre todavía estaba parado en el mismo lugar, su brazo todavía levantado, perfectamente inmóvil. Rey caminó hacia él con cautela, manteniendo distancia, la linterna iluminando al extraño. ¿Estás bien, amigo?, llamó Rey. ¿Necesitas ayuda? El hombre no respondió inmediatamente. Solo continuó parado allí, y ahora que Rey estaba más cerca, podía ver más detalles que hacían que su incomodidad creciera. La ropa del hombre no solo era anticuada, estaba en condiciones extrañas, sucia pero no gastada, como si hubiera sido enterrada y luego desenterrada. Su piel era pálida de una manera que iba más allá de simplemente ser de tez clara, tenía un tinte grisáceo que le recordó a Rey fotografías en blanco y negro. Y sus ojos, cuando finalmente los vio, eran completamente negros, sin blanco visible, solo oscuridad profunda que parecía absorber la luz de la linterna de Rey en lugar de reflejarla. Señor. Rey intentó de nuevo, su mano moviéndose instintivamente hacia su teléfono celular en el bolsillo. Algo estaba muy mal aquí, y cada instinto le gritaba que volviera a su camión. Entonces el hombre habló, y su voz era como nada que Rey hubiera escuchado antes. Era seca, rasposa, como si no hubiera hablado en décadas y sus cuerdas vocales tuvieran que recordar cómo funcionar. No me dejes aquí otra vez, dijo el hombre, las palabras viniendo lentamente, deliberadamente. Por favor. No otra vez. Rey dio un paso atrás, su corazón ahora latiendo rápido. ¿Otra vez? ¿De qué estás hablando? Nunca te he visto antes. El hombre bajó su brazo lentamente, y fue entonces cuando Rey notó algo que hizo que su sangre se congelara. No había huellas en la tierra suelta del arcén donde el hombre estaba parado. El suelo estaba completamente sin disturbar, como si el hombre no tuviera peso, como si no estuviera realmente parado sobre el suelo en absoluto sino flotando a apenas milímetros por encima de él. Todos dicen eso, susurró el hombre, y ahora estaba más cerca, mucho más cerca, aunque Rey no lo había visto moverse.
Un momento había estado a 5 metros de distancia, y al siguiente estaba justo frente a él, tan cerca que Ray podía ver el detalle imposible de su rostro, piel que no se movía cuando hablaba, ojos que no parpadeaban. Una expresión que no era exactamente amenazante pero tampoco era completamente humana. Ray giró y corrió de vuelta a su camión, abandonando cualquier pretensión de ayudar. Su linterna cayó de su mano en su prisa, golpeando el asfalto y apagándose. Podía escuchar pasos detrás de él, imposiblemente rápidos, acercándose demasiado rápido para ser naturales. Alcanzó la puerta de su cabina, la abrió de un tirón, y se lanzó dentro, cerrándola con llave en el mismo movimiento. Solo entonces miró por su ventana. El hombre estaba parado directamente al lado de su puerta, su rostro pálido presionado contra el vidrio, esos ojos negros mirándolo fijamente. Una mano se levantó, dedos extendidos contra la ventana, y Ray podía ver que las uñas estaban rotas y sangrantes, como si el hombre hubiera estado escarbando en tierra. La boca se abrió, y más palabras salieron, apenas audibles a través del vidrio grueso. 72 años, dijo la figura. He estado esperando 72 años. Por favor, solo dime dónde está mi cuerpo. Dime dónde me enterraron. Ray puso el camión en marcha con manos temblorosas, pisó el acelerador y el Peterbilt rugió hacia adelante. En su espejo lateral, pudo ver la figura todavía parada en el arcén, observando alejarse el camión, ese brazo levantándose otra vez en ese gesto horrible de mitad saludo, mitad súplica. Ray no redujo la velocidad hasta que había puesto 100 kilómetros entre él y el marcador de milla 512. Cuando finalmente se detuvo en una parada de camiones cerca de Junction, eran casi las 5 de la mañana. El amanecer comenzaba a iluminar el cielo oriental, y Ray nunca había estado tan agradecido de ver el sol. Sentado en su cabina, temblando por la adrenalina y el miedo, sacó su teléfono y buscó marcador de milla 512 enero de 10 Texas embrujado. Lo que encontró lo dejó helado. Había docenas de reportes, algunos datando de décadas atrás, todos describiendo encuentros casi idénticos al suyo. Un hombre en ropa anticuada, parado en el arcén, pidiendo ayuda, hablando sobre ser dejado atrás, sobre necesitar encontrar su cuerpo. Algunos reportes mencionaban los ojos negros. Otros describían cómo el hombre aparecía súbitamente detrás de ellos sin sonido de pasos. Un artículo de periódico de 1989 mencionaba que un trabajador de construcción de carreteras había sido atropellado y muerto cerca de ese marcador de milla durante la expansión de la enero de 10 a finales de los años 40. El cuerpo nunca fue recuperado oficialmente. Los registros sugerían que había sido accidentalmente enterrado bajo toneladas de hormigón y asfalto durante el proceso de construcción. Sus compañeros de trabajo habían reportado el accidente, pero los contratistas, presionados por plazos ajustados y presupuestos estrictos, habían decidido simplemente continuar con el trabajo. El hombre fue listado como desaparecido, su familia nunca recibió un cuerpo para enterrar, y su nombre eventualmente fue olvidado excepto en registros de archivo polvorientos. Ray también encontró algo más, una advertencia en un foro de camioneros, publicada por un conductor que había visto a la figura varias veces a lo largo de los años. La advertencia era simple y aterradora: si el hombre del 512 te habla, nunca respondas con tu nombre verdadero. Nunca reconozcas que puedes verlo. Y sobre todo, nunca vuelvas a ese lugar de noche. Porque la segunda vez que te detuvienes, no te deja ir. Ray no completó su entrega esa noche. Llamó a su despachador, explicó que había tenido problemas mecánicos y que necesitaba retrasar hasta la mañana. Se quedó en esa parada de camiones hasta que el sol estuvo completamente arriba, rodeado de otros camioneros y el ruido reconfortante de la civilización. Solo entonces se sintió lo suficientemente seguro como para continuar conduciendo. Nunca volvió a pasar por el marcador de milla 512 después del anochecer. Cambió sus horarios, sus rutas, cualquier cosa para evitar ese tramo de carretera durante las horas oscuras.
Pero a veces, en otras autopistas, en otros estados a cientos de kilómetros de distancia, Ray ve una figura parada en arcenes distantes. Una figura en ropa anticuada con un brazo levantado. Y cada vez que la ve, acelera más rápido, porque ahora sabe la verdad. Hay cosas en las carreteras de América que no son conductores varados o peatones perdidos. Son ecos de tragedias pasadas, fragmentos de almas que quedaron atrapadas entre momentos, esperando décadas por alguien que finalmente pueda escuchar sus súplicas. Y el hombre del kilómetro 512 todavía está esperando, noche tras noche, año tras año, buscando a alguien que pueda decirle dónde yace su cuerpo enterrado. Alguien que pueda finalmente liberarlo de su prisión de asfalto y olvido. Pero nadie lo hace. Nadie puede. Porque su cuerpo está a 6 pies bajo el hormigón de la enero de 10, sellado allí desde 1948, y la carretera nunca revelará sus secretos. Entonces él permanece, una figura eternamente esperando en el arcén, preguntando la misma pregunta a cada conductor que comete el error de detenerse. Y la carretera continúa, kilómetro tras kilómetro, llevando su carga de vivos y muertos, ambos viajando hacia destinos que tal vez nunca alcancen. Las carreteras de América están llenas de historias como estas, leyendas susurradas en paradas de camiones y transmitidas a través de radio CB en la oscuridad profunda de la noche. Autostopistas que desaparecen. Camiones fantasma que persiguen. Sombras que corren. Voces bajo el asfalto. Hombres que no pueden morir. Cada milla de carretera tiene su historia, cada marcador su memoria. Y los conductores que viajan estas rutas, los hombres y mujeres que pasan sus vidas en la carretera, conocen la verdad que el resto del mundo prefiere ignorar, que no estamos solos en estas autopistas oscuras. Que hay pasajeros que nunca completaron sus viajes, conductores que nunca llegaron a casa, almas atrapadas en bucles infinitos de repetición, esperando, observando. A veces alcanzando a los vivos en súplicas silenciosas de ayuda que nadie puede dar. Pero el horror no termina en las carreteras. Hay otro tipo de viajero nocturno, uno que elige 2 ruedas en lugar de 18, que busca libertad en el rugido de un motor y el viento contra su rostro. Los motociclistas, los lobos solitarios del asfalto, tienen sus propias historias oscuras. Rutas donde la libertad se convierte en pesadilla, donde las curvas de la carretera llevan a lugares que no deberían existir, donde el viaje nunca termina porque no hay destino, solo un círculo eterno de locura y terror. Si te atreves a continuar este viaje hacia la oscuridad en 2 ruedas, si quieres conocer las rutas que enloquecen a los valientes, únete a nosotros para nuestro próximo relato, Rutas Malditas. 5 historias reales de moteros que enloquecieron la noche. Porque hay curvas donde la realidad se retuerce sobre sí misma, túneles que llevan a dimensiones que tu mente no puede procesar, y motos que siguen conduciendo mucho después de que sus conductores hayan muerto. El asfalto llama, negro y brillante bajo la luz de la luna. Los motores rugen en la distancia. Y la noche espera con paciencia infinita a aquellos lo suficientemente valientes o lo suficientemente tontos para responder a su llamado. Hasta entonces, mantén las luces encendidas. Verifica tus espejos. Y si ves algo en el arcén que no debería estar allí, algo que te llama, que te pide ayuda, recuerda estas historias. Recuerda que no todo lo que parece humano lo es. Y que algunas súplicas de ayuda son trampas disfrazadas, puertas a oscuridades de las que ningún conductor regresa sin cambios. Las carreteras recuerdan. Los muertos nunca olvidan. Y en algún lugar, en este momento, en una autopista oscura en algún lugar de América, alguien más está a punto de descubrir que las leyendas que escucharon no eran solo historias. Son advertencias. Y ahora, es demasiado tarde para dar marcha atrás.